¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Estado al Rojo Vivo, iniciando un nuevo jueves de contingencia política con los protagonistas, no solo a nivel distrital, comunal, provincial o de la región, sino que también a nivel nacional. Candidatos a la presidencia, esta carrera a la moneda. ¿Quién será el próximo presidente o presidenta de nuestro país? Bueno, vamos a tener obviamente la oportunidad y ustedes de poder consultar, debatir, saludar al candidato que tenemos en nuestros estudios. Está en la comuna de San Antonio, está en el corazón de Barrancas para poder responder cada una de sus preguntas. Pero antes debo saludar a nuestra fiel panelista de todos los jueves, Marcela Mancilla, desde la comuna de Algarrobo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bueno estar de nuevo en Estado al Rojo Vivo, contenta de poder seguir entrevistando a candidatos a la presidencia de la República. Queda ya nada de tiempo, estamos a poquito más de un mes, así que llevarle a las vecinas y los vecinos información respecto de lo que piensan los candidatos es muy importante, porque como siempre digo, votar informado es lo que se tiene que hacer. Es fundamental, evidentemente. Son las 7:03, estamos en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas, televisión, Radio Sensación Costa, página web www.tvcosta.cl y www.radiosensacioncosta.cl. Ustedes nos pueden ver también en redes sociales, YouTube, TV Costa Oficial en Instagram y TV Costa Noticias en Facebook, donde los invito a comentar, escribir, saludar y ser uno más de este panel político, además de manera anónima, en el número que está apareciendo en pantalla. Estamos listos y dispuestos para leerlos y el candidato también. Saludo a don Eduardo Artés, a quien le agradecemos esta primera vez en TV Costa en nuestros estudios. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, es primera vez en TV Costa. Esperamos que sean varias veces más, ¿ya? Y en cualquier condición, ganemos la presidencia o no la ganemos, ¿ya? Bueno, eso porque es cierto. Es importante continuar debatiendo, porque el país es un país que nos interesa a todos y tenemos que todos dar nuestras opiniones, nuestras propuestas, interactuar para mejorarlas, porque nos quedamos callados, empezamos a pensar que todo lo nuestro es lo mejor del mundo y ahí es el peor de los espacios. Absolutamente. Primera vez en TV Costa, no así en la carrera presidencial. Esta es la tercera ocasión. Así ¿Cómo es. vislumbra las diferencias? ¿Usted ve un mejor horizonte, una mejor candidatura? ¿Vamos a superar los puntajes, las encuestas? Hablemos de aquello. Mira, las encuestas nos importan re poquito. De verdad yo creo que están muy mal hechas, son muy intencionadas, de imparcialidad, nada. Una cosa muy simple, mira, de repente nos dan el 0%. Es que eso es una barbaridad. ¿Por qué es una barbaridad? Nosotros para inscribir la candidatura tuvimos que juntar patrocinio, ¿no? Gente que lo hacía mediante la clave única, etcétera, etcétera, etcétera. Y entregamos a CERVEL más de 40.000. Fuimos el que más entregó, más que May Nicol y más que Meo. Así es. Entonces ahí ya tenemos casi el 1% de los votos. En esa cantidad, el 0,8. Entonces un cero peladito, nada. Y eso que no llegamos a todo el país buscando los patrocinios. Ahora hemos estado en una gira hacia el sur, hacia el norte. Yo vengo llegando recién de Arica, bueno, he estado también recientemente en Antofagasta, Coquimbo, La Serena, en las sedes universitarias. Cualquiera que entra a nuestras redes sociales verá los verdaderos mítines que se producen en las universidades, ¿ya? En la cantidad de apoyo que expresan los estudiantes, los trabajadores, los pescadores. Por ejemplo, estuve con los pescadores en Arica, los pescadores artesanales, y la gente de la salud, la cuarta región, ¿no? Dirigentes sociales, artistas, etc. O sea, hay un apañe real con esta candidatura. Hay organizaciones políticas, el Partido Comunista Acción Proletaria, está el MAPU, ¿no? Está también el Frente de Mujeres por la Refundación de Chile, la Corriente de Estudiantes Populares, etcétera, ¿no? Más una cantidad de gente independiente que se va sumando y que la vamos conociendo al calor de la propia campaña. Así que estamos muy optimistas que vamos a tener un muy buen resultado. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, pues. Bienvenido acá al programa. Sí, usted ha estado 3 veces
como candidato a la presidencia de la República. En las 3 oportunidades no le ha ido bien. Usted dice que ha recorrido el país y que tiene y que tiene una serie de organizaciones y partidos que lo apoyan y que juntó 40.000 firmas. Sin embargo, en las encuestas, porque usted puede decir, bueno, las encuestas no son no son una medición correcta, pero todas las encuestas lo tienen a usted entre el 1, el 2 y el 0%. Y usted mismo acaba de decir que usted va a tener un buen resultado, más no que va a ser el próximo presidente de la República. ¿Usted está haciendo una candidatura testimonial? Para nada. Más aún estamos disputando y vamos con ese espíritu, con esas ganas, trabajamos en esa dirección. O sea, no es que digamos solamente un buen resultado. Vamos tras realmente obtener un buen resultado. Pero de verdad nunca nos ha ido mal. Nunca. Porque nosotros nos inscribimos en una campaña de reconstrucción de izquierda. Porque consideramos que una cantidad de gente hoy día, el oficialismo, por ejemplo, no es izquierda. Cuando más es socialdemocracia. En lo mejor de los casos. O centro izquierda, como ellos se llaman. Es así de simple. Entonces, la reconstrucción de la izquierda ha jugado un papel importante en nuestras candidaturas. Es verdad que la primera vez sacamos el 0,5, no me acuerdo qué, y luego sacamos el 1, casi el 1, y tanto, 5. Uno dice, bueno, pero es que eso es muy poco. Es que resulta que con una opinión como la nuestra, los que han votado por nosotros, es gente que tiene una militancia ideológica y política. No es solamente un voto por la simpatía personal. Pero lo quiero interrumpir. Y lo quiero interrumpir por lo siguiente, porque usted dice que está por la reconstrucción de la izquierda, que en definitiva aquí no existe una izquierda, sino que más bien una socialdemocracia. Y que no, los que están en el gobierno. Pero eso es lo que acaba de decir. Pero sin embargo, lo que nosotros vemos hoy día es que lo que hay es un fortalecimiento de la extrema derecha. Entonces, ¿qué influencia ha tenido usted para fortalecer a la izquierda de Chile? Bueno, te digo, estamos avanzando y ya vamos a ver los resultados. Primero. Segundo, yo no creo que la gente esté optando por la extrema derecha. Es una forma de castigar a un gobierno y a una posición de una, bueno, llamémosle izquierda indefinida, que no tiene raíces en la izquierda histórica, que no tiene raíces en los proyectos de una nueva sociedad. Pero usted puede ver, ninguno de ellos hablan de superar, por ejemplo, la sociedad capitalista. Todos se quedan como la mejor gestionan, de acuerdo a sus intereses. Pero aquí nadie habla de socialismo, por ejemplo. ¿Cómo superamos una sociedad capitalista? Bueno, la forma de superarla es a través, justamente, que mayoritariamente la gente lleve un proceso, no es un solo acto ni un solo día, ¿no? Alcancemos soberanía, independencia, industrialización del país, un país con identidad. Si no tenemos eso, simplemente no vamos a llegar nunca a una superación de la actual sociedad. Que hoy día Chile, desgraciadamente, es un país dependiente, con una crisis económica profunda y que se va a profundizar sin lugar a dudas, cualquiera sea el candidato que salga, si no tiene las propuestas que planteamos nosotros. Y eso lo digo con mucha firmeza. Todos están discutiendo cuál va a ser más recortes al gasto público. Todos. Mire, Matei dice que va a recortar 2.000 millones. 2.000, sí. Ya, Kast 6.000. Cáice, para no quedar corto, porque él siempre es más extravagante en su propuesta, ¿no? 12.000 millones. Es que yo te digo, es que la barbaridad absoluta. Algunos hablan de dejar 500.000 familias sin el sustento, 500.000 empleados públicos a la calle. Es que esto es una barbaridad. Eso, vemos lo que está sucediendo hoy día en Argentina con Milei, que aplicó una política parecida, y vemos cómo la mayoría de la población, muchos que votaron por Milei, hoy día salen a la calle a decirle no a Milei. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Estamos frente a otra cosa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Aumentamos el gasto público? El problema no es el gasto público en sí. El problema es de dónde sacamos el dinero. Y hoy día Chile es un país rico, muy rico.
tenemos cobre, litio, la pesca, ¿no es cierto?, la madera, etcétera, etcétera. Ninguna de esas cosas tiene valor agregado en Chile y ninguno de aquello, además, está siendo gestionado por el Estado. El cobre, por ejemplo, apenas el 28% lo maneja Codelco. Ya está por ahí porque está privatizada gran parte de sus funciones. Entonces, claro que tenemos donde echar mano para solucionar los problemas de salud, educación, vivienda, que son pero gravísimos. Esos tres problemas son cardinales, cardinales. Ya podemos discutir qué es lo que pasa con la vivienda, con las tomas, con todo eso. ¿Qué pasa con la salud, con las listas de espera? ¿Qué pasa con educación, que se cae a pedazos? Y algunas universidades ahora, en este instante, están comenzando a dejar algunas carreras, ¿cómo se llama?, sin continuidad, como pedagogías, arte, teatro, porque dejan menos ganancias que otras. Quiero que nos podamos detener un poco en el territorio, específicamente en el Cerro Centinela de la comuna de San Antonio, en el límite además con la comuna de Cartagena, porque tenemos una problemática, son 260 hectáreas que tienen a cerca de 11.000 personas habitando y una posibilidad latente, real, de un mega desalojo. Candidato, usted dice que su carrera a la presidencia no es testimonial, por ende usted puede ser el próximo presidente de Chile. ¿Qué va a pasar con las personas que están habitando en este momento el campamento más grande del país? Ningún campamento va a ser desalojado, ni uno solo. Hoy día mismo teníamos en la Florida, ¿no? En Santiago. Sí, la Florida, en Santiago, sí, en horas de la mañana. Desalojo. Mira, te cuento. En Arica estuve en el Cerro Chuño, donde también estuvo Kaiser, pero Kaiser estuvo desde lejos mirando, yo estuve adentro. Y viven en unas condiciones tan deplorables que nadie quisiera vivir en esas condiciones. Nadie. No es que por gusto la gente vaya a vivir a tal o cual, donde no hay alcantarilla, no hay agua, no hay luz, no hay una gota de agua en el desierto. Tenemos casi 1.500 campamentos en Chile. Tenemos un déficit de cercano al 1.000.000 de vivienda de déficit en Chile. ¿Ya? A ver cómo lo solucionamos eso. Si no tenemos una política habitacional que realmente satisfaga esa demanda social, ¿no? Y que además permita reactivar toda la economía. Porque la construcción de vivienda, con una orientación central, como pensamos nosotros, debe estar basada en la utilización de materiales de construcción, de fabricación o de factura nacional. Y con eso tú echas a andar la industria de la madera, la industria del acero, la industria del aluminio, del vidrio, la pintura, etcétera, etcétera. Y creas una cosa que es muy dinámica, que fortalece la empleabilidad, la cantidad de empleos y al mismo tiempo la calidad del mismo. Candidato, usted dice que no desarrollaría ningún tipo de desalojo. No. Eso es un punto porque ya tenemos tomas completamente instaladas. Ok. ¿Eso significa que también cualquier persona o grupo de estos se puede ir a tomar un lugar? No, es una caricatura. Mira, por ningún motivo, por una cosa muy simple. Porque nosotros sí vamos a empezar un plan de construcción de vivienda con la propia gente organizada. Antiguamente había, y los que me están escuchando, a lo mejor aquí en el litoral, ¿no? Podrán haber algunas que eran de autoconstrucción, donde el Estado apoya desde un punto de vista de ingenieros, arquitectos, técnicos, inclusive de materiales de construcción, y permite aquello abaratar, incluirle con la propia gente organizada para la construcción. Eso es posible, se ha hecho en la historia de Chile de muy buena calidad a precios mucho más baratos. Es decir, eso es posible. Pero en ese caso, y para cerrar, Marcelo, el tema, o al menos de mi parte, insisto, usted es el próximo presidente de Chile y bajo ese concepto, ¿qué le dice a la gente que quizás ha hecho estas listas de espera, que ha sido paciente, que no ha desarrollado ninguno de estos actos que al menos en este instante son ilegales? O sea, tomarse un terreno es ilegal si es privado. ¿Qué se le dice a ese grupo de chilenos que también van a estar bajo el manto de la presidencia posiblemente de don Eduardo Artés? Bueno, ellos van a tener indiscutiblemente todo el espacio y a lo mejor en forma bastante prioritaria si han estado en aquello. Pero además te voy a decir una cosa. Basta, pero basta
de tenerle una suerte, como se llama, de adoración a las leyes. Las leyes se cambian. Para eso existe el Parlamento o el organismo encargado. ¿No es cierto? Las leyes no es algo inmutable. Entonces, las leyes van a cambiar seguramente con nuestro gobierno. Eso no tenga la menor duda. Pero además de eso, hay una cuestión que es central. Un país, un Estado, una sociedad que no resuelva los problemas vitales de la gente es porque está todo mal. Y una de las cuestiones vitales es la vivienda digna y de calidad para la mayoría. Porque ese es un derecho humano que debe ser resuelto. Candidato, la toma que hay acá en San Antonio, estamos hablando de 11.000 personas. Esa toma tiene una orden de desalojo por la Corte Suprema. Obviamente no se ha podido desalojar porque no se sabe dónde vamos a poner a estas personas. Pero tampoco podemos dejar de decir que en ese lugar es un sitio de un privado. Entonces, ¿qué hacemos con esa toma? Bueno, yo creo que antes que llegaran hasta la especie humana aquí a Chile, ¿no? Antes que hubiera el primer humano en Chile, la tierra aquí existía. Sí, claro. Ya. Bueno, pero existe la propiedad privada y todo aquí. Veremos, pues, conversaremos y ¿Usted ver la posibilidad, estaría por expropiar? Ver la posibilidad real, ¿no?, de una compensación adecuada, justa y de acuerdo al mercado. Eso hay que conversarlo. El Estado tiene que tomar las decisiones en ese respecto, sin duda. Lo cual no significa que a partir usted habla de una compra de parte del Estado. Yo lo estoy poniendo en el supuesto de la toma acá en San Antonio, que en definitiva es lo que se va a replicar en todo el país según su programa. Usted lo que está hablando es de expropiar de acuerdo a mercado los terrenos en algunas que hoy día se condiciones encuentran sí, tomados acá en San Antonio. En algunas condiciones sí, en otras o sea, reconocemos la propiedad privada. En que no haya actitud de los dueños para resolver correctamente, vamos a colocar el derecho a la vivienda, ¿ya? Y de los pobladores. Es decir, si el dueño no acepta las condiciones, que son condiciones además de mercado, como te acabo de decir, ¿ya? Y se le ocurre que no insiste, pasando por encima del bien social, que debe estar por encima de lo privado, ahí el Estado también va a actuar. Y tendrá que aceptar las condiciones del Estado. O sea, ¿usted estaría por actuar por sobre la Constitución política aún? Cambiaremos la Constitución política, no tengas ninguna duda. O sea, primero hay que cambiar la Constitución política, entonces. Veremos cómo eso. Aquí son muy rápidos en Chile para cambiar leyes cuando a determinados sectores oligárquicos les conviene. ¿No? Aquí hay muchos ejemplos que son de esa forma. Porque usted acaba de hablar de que las leyes son cambiables y que aquí se piensa mucho en las leyes, pero nosotros estamos regidos por un Estado de Derecho. Y de derecha más que de derecho. No, por un Estado de Derecho. No sé nos guste o no nos guste, eso es lo que hoy día nos rige y eso es lo que nos hace un país soberano. Entonces, lo que yo quiero preguntarle es si usted está pensando en que si los privados no aceptan las condiciones suyas, usted como presidente de la República, desde el Estado, usted estaría por pasar por sobre la Constitución política para solucionar el problema de la vivienda. Te vuelvo a decir, vamos a cambiar la Constitución, para eso habrá un proceso, ¿ya? Y lo haremos, ¿no? Y por otro lado, te vuelvo a decir que las leyes no es letra, o sea, no es algo escrito en piedra. Estamos claros. Ni mucho menos. Ahora, sí, eso es cierto. Que el Estado de Derecho que nosotros llamamos, eso nos da soberanía, por favor. La Constitución que tenemos hoy día ha enajenado la soberanía de nuestro país a las empresas transnacionales de una manera brutal. Aquí el capital extranjero hace y deshace en nuestro país a diestra y siniestra. Somos el país más vulnerable en las actuales condiciones internacionales de preguerra mundial. Entonces, a mí es todo lo contrario. Este Estado es un Estado que ha hecho que Chile pierda soberanía. ¿Le puedo hacer una pregunta? Cuba, Venezuela, Nicaragua son
países democráticos son dictaduras. A ver, yo le voy a hacer otra pregunta, ya que usted me hace una pregunta. ¿Qué es lo que es democracia? ¿Cuál es el modelo de democracia? ¿No? La democracia occidental, Made in USA. No, te pregunto. ¿Estados Unidos es una democracia? Yo le estoy haciendo la por eso. pregunta. No, es que yo también te estoy preguntando y te estoy contestando desde allí. ¿No? Estados Unidos es una democracia. Es que yo le estoy ¿El Estado sionista de Israel es una democracia? Bueno, Candidato, porque... yo le estoy haciendo una pregunta súper clara. Bien clara. Esos son países soberanos. Escúcheme. Venezuela, Escúcheme. Nicaragua, Escúcheme. Cuba, ¿son países para usted democráticos? Bueno, es la pregunta normal cuando hay algunas complicaciones, pero se lo voy a explicar, ¿no? Sí, explíqueme. Eso, estimada, son países soberanos. Ellos y cada país debe darse el sistema social y económico que sus habitantes determinen, ¿no? Y como entiendan las democracias aquí o en la quebrada del Ají, ya es cosa de cada país y de cada pueblo. No hay un modelo único de democracia y nadie tiene el derecho de imponerle o medir de acuerdo a su propia óptica de democracia cómo es el otro. La no injerencia en los asuntos internos, la autodeterminación de los países es un principio fundamental que debe ser respetado. Sí, pero hay relaciones internacionales que usted como presidente de la República va a tener. Sí, o sea, usted, así como usted juzga la democracia en Estados Unidos, entonces, ¿cuál es la relación que usted va a tener con Estados Unidos o con aquellos países que usted considera que no son democráticos? Yo voy a versus estos países que usted considera que son autodeterminación de los pueblos. Amistosa de cooperación con todos los países del mundo que nos respeten y no tengan injerencia en nuestros asuntos, que no nos vengan a decir qué tenemos que hacer y que no nos amenacen con aranceles ni cosas parecidas si tomamos tal o cual soberana decisión. Con el único país que vamos a romper relaciones de todo tipo es con la entidad sionista de Israel, que masacra y ha hecho un genocidio con el pueblo palestino. En eso, sin ninguna duda, todo tipo de relaciones vamos a romper con él. Vamos a seguir conversando de temas de contingencia de la provincia de San Antonio, y uno de los proyectos más ambiciosos que tiene nuestro país es el proyecto Puerto Exterior, que va de la mano de muchas incomodidades por parte de movimientos ambientalistas del litoral de los Poetas. Por ende, candidato a la presidencia, don Eduardo Artés. Vamos a seguir con este concepto. Futuro presidente de Chile. El puerto exterior se debe desarrollar, se debe seguir gestando. ¿Usted va a alinear los planetas para que este puerto se desarrolle o simplemente queda en stand-by? Bueno, lo primero hay que analizar en profundidad qué beneficio les da al país y a San Antonio este nuevo puerto, ¿no? El megapuerto. Esa es la primera cuestión, para saber si seguimos con eso o no. Segundo, claro que hay que tener en cuenta todos los aspectos medioambientales. Hay que saber combinar el desarrollo con la estricta, ¿cómo se llama?, cuidado al medio ambiente. Todo lo que se le hace al medio ambiente se le hace en definitiva al ser humano, porque nosotros somos parte del medio. Entonces, y no solamente puede haber un criterio que tales o cuales empresas. Segundo, hay que ver qué le entrega a San Antonio este proyecto. Muchos empleos. Hoy día con la robótica, con la inteligencia artificial, van a significar que muchos habitantes de San Antonio tengan empleo en el puerto. Es una pregunta que vamos a tener que resolver. ¿Qué va a dejar desde un punto de vista económico para el puerto? ¿Y qué va a dejar para el país? ¿Qué daño va a hacer en las calles, en la carretera, en el medio ambiente, en la contaminación, qué sé yo, con todos los camiones caminando en dirección al puerto? ¿Qué va a pasar? Esa es la primera cuestión que tenemos que tener clara. Si un puerto de esa característica solamente sirve para que algunos saquen grandes ganancias económicas y la inviertan en la bolsa de Nueva York, o en Londres, o en Frankfurt, ¿ya?, y que no se reinvierta las ganancias en el país, ese puerto no corre. Solamente en la medida que todas las ganancias sirvan para un desarrollo acá y sin alterar en lo fundamental al medio ambiente. Estamos en vivo y en directo, son las 7:27. Aquí ven
a los protagonistas del programa de hoy. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook TV Costa Noticias, donde ustedes pueden comentar, saludar, interrogar también al candidato a la presidencia, Eduardo Artés. Como lo ven en pantalla, en compañía de la abogada, ex concejala de la comuna de Algarrobo, Marcela Mancilla. Candidato, le propongo como si fuera tenis de mesa, un pimponeo, tenis, una muralla. De moda eso, ¿no? Sí, está de moda. Por eso estoy reuniendo más conceptos deportivos. Si fuera fútbol, puede ser una pared. Para respuestas precisas y concisas, ¿ya? Bachelet y la ONU. No sé para qué puede servirnos. La ONU está hoy día bastante mal traer. Es un organismo o cambia de contenido y deja de haber que el Consejo sea el que decida. Incluso a veces un solo país veta y pasa por encima de la decisión democrática de todos los países integrantes, ¿verdad? De los estados integrantes. O cambia, o si no, ¿de qué nos sirve que Bachelet esté ahí? Bachelet siempre estuvo en ONU Mujer, estuvo en el tema de derechos humanos. Bueno, era el tiempo de Biden, de Obama, era más bien de esa línea. Hoy día puede que Trump le ponga algunas complicaciones, pero ahora la soberanía e independencia del país, y no sé para qué le puede servir. No sé. Perfecto. Respuesta precisa y concisa. Marcela quiere... Sí. Vamos, que sea express, vamos. O sea, no más ONU. No, hay que tener un organismo, pero la ONU tiene que cambiar de carácter, tiene que tener una democratización. No puede ser que, por ejemplo, Estados Unidos vete de repente algo, y hasta ahí llega toda la decisión democrática de todo el resto del mundo. Que es una barbaridad. ¿Usted le cree a los candidatos de derecha a la presidencia? Mira, es que no hay como creerles, porque ni creerles ni no creerles, porque la verdad las cosas que hay, muchas voladores de luces, no hay explicaciones contundentes, hay más bien epítetos. Yo mismo he sido amenazado hasta de cárcel, ¿no es cierto?, por alguno de ellos, ¿ya? Creo que están sobreexcitados. Lo último, Marcelo, para terminar este pimponeo, me quedan dos más. ¿Usted sigue creyendo que su candidatura es la única de izquierda? Absolutamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es ser de izquierda? Ser de izquierda es estar con una propuesta de superación social, a partir de la solución de los problemas concretos, pero también en la perspectiva de una nueva sociedad. Eso es la izquierda, esa es la esencia de la izquierda. La lucha de clase, el antiimperialismo, son conceptos propios de la izquierda. Quien reniega del antiimperialismo, quien reniega de la lucha de clase, quien queda contento con el sistema capitalista y no lo quiere superar, no es de izquierda. Es así de simple. En medio de, y esta es la última, en medio de la investigación, del estudio de la entrevista, candidato, hay un concepto que se repitió en entrevistas en TVN, Canal 13, algunos medios de radio, respecto a la refundación de Chile y la renacionalización. ¿Qué conceptos o qué descripción usted entregaría a esos conceptos, valga la redundancia? Bueno, es necesario, es urgente tener esos recursos en nuestras manos. Empezaríamos con algunas medidas inmediatas, concretas, ¿ya? Sin necesidad incluso de recuperar todo al tiro. Por ejemplo, colocando laboratorios en los 5 puertos que hay, en los cuales sale el concentrado de cobre, etcétera, ¿no? Laboratorios que no valen más de 60 millones de pesos, ¿no? Para investigar qué es lo que llevan la carga, qué sale del país. Esa es una cuestión esencial, fundamental, ¿no? Porque si no tenemos ese dinero, somos un Estado fallido. Es imposible que no tenga esa cantidad multiplicado por 5. Ahí se llevan gratuitamente oro, plata, tierra rara, una cantidad de minerales que valen mucho más que incluso que el cobre. Entonces, esa situación no la podemos seguir soportando. Y también, ¿por qué no? Si no hay escáner, no hay... Por ahí se compra un camión en algún lado que ve la 4ª parte de lo que tendría que ver. Es un desastre el tema de los puertos. Candidato, bueno, igual que los candidatos de derecha, usted también sostiene que Chile se cae a pedazos. O lo ha dicho de manera distinta, pero finalmente es lo mismo. Respecto de seguridad,
¿Cuáles son sus propuestas con un tema tan sensible para la comunidad en temas de seguridad? Bueno, en primer lugar, yo no tengo ningún parecido con la derecha, ¿no? O sea, bueno, pero de cualquier manera te voy a decir que en el tema de seguridad somos radicalmente distintos a lo que piensan. Para nosotros, en la medida que tengamos una reindustrialización del país, una seguridad alimentaria, es decir, que produzcamos lo que nos comemos, lo que necesitamos colocar en la mesa todos los días, en esa medida que exista empleo lo más pleno posible y de calidad, va a haber menos delincuencia. Ahí hay una cosa que está aparejada. También la calidad en la formación, la educación, etcétera, etcétera. Que tengamos sueños de nuevo como país, como sociedad. Hoy día cada uno se ve individualmente y dice yo primero, yo segundo, yo tercero, y si puedo joder a mi hermano, a mi padre, se hace. Esa forma de pensar de un individualismo exacerbado hay que terminarlo desde un punto de vista cultural. Sí, pero Por favor. la delincuencia Por favor. y el crimen organizado y el Por narcotráfico existen, entonces favor. hay que... Así es. Así Sí, es. ¿cómo lo combatimos? Entonces, ¿cómo los vamos a combatir? Mm. Con medidas muy duras, indiscutiblemente, a lo que ya está instalado. Pero tenemos que crear las condiciones para que no se siga reproduciendo. Y eso son las medidas que he tomado, que digo que hay que tomar, más otras. Pero además de aquello, hay una cuestión que es fundamental. No es con más cárcel que se va a solucionar, sino que también con una política carcelaria que permita a quienes han cumplido con sus penas que el Estado los reintegre y que el Estado le dé una continuidad, a ver si tienen viviendas, si tienen lugares de trabajo, o simplemente salen para afuera y se juntan, no les queda otra posibilidad de sobrevivir que en las mismas acciones delictuales que ya estaban. Hay que cortar eso. Si no cortamos esa situación, estamos complicados. ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte? Yo creo que ninguna cosa podría dejarse al margen, lo primero. Lo segundo, eso es motivo de una discusión, de un debate nacional que tiene que ser muy profundo. Por eso que hablamos de una asamblea constituyente, y eso iría a un plebiscito sin lugar a duda. No es una ley o algo que pueda ser simplemente discutido entre cuatro paredes. Usted ha dicho que si gobierna Kast, nosotros vamos a entrar en una crisis institucional, o sea, en ingobernabilidad, porque va a haber una crisis social. Si usted gobierna, ¿eso no va a ocurrir? Nosotros pensamos que no, por eso nuestra propuesta no es de... Nosotros tuvimos una crisis social en el 70-73 ¿Sí? y hubo una crisis social profunda. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia finalmente? Y se lo pregunto realmente porque quiero saber, y para que la gente entienda, ¿qué entiende usted por lucha de clases? ¿En contra de qué imperialismo estamos luchando? ¿Y por qué entonces Kaiser se vuelven ingobernables? ¿Y por qué usted, siendo de izquierda y la única izquierda, no va a ser tan ingobernable como lo sería Kast? Es muy grande todo, pero voy a tratar de, Sí, de hacerlo es para de que la forma gente lo lo más entienda. sintético posible. Yo ¿Ya? la pregunta se la estoy haciendo para que la gente entienda Vamos a cuál ver es su cómo estamos pensamiento. de tiempo por aquí. ¿Qué es lo que es lucha de clase? Mientras ha existido opresión, ¿ya? Mientras existe explotación, existe en filosofía estimada la lucha de los contrarios, ¿ya? Y es una lucha excluyente, ¿no? Oprimidos y opresores, explotados y explotadores, desde el tiempo de Espartaco y desde mucho antes. Y va a ser así hasta que esa contradicción no se resuelva. O sea, esto no es un problema de una voluntad personal o no. Segundo, si llega al gobierno, eventualmente Kast, no creo que Kaiser, pero Kast, y él dice que va a eliminar la grasa del Estado, así llama a los funcionarios públicos, la grasa del Estado, ¿no? Y habla de llegar a 500.000. Son 500.000 familias que se van a la calle.
Son 500.000 familias que, juntados con su grupo familiar, pueden llegar a 2 millones de personas. Desde un punto de vista social, siempre la gente defiende lo que ya ha alcanzado. Es difícil a veces llevarla a luchar por promesas por lo que se podría alcanzar. Pero lo que ya existe en PGU, en la edad de jubilar, porque cuando te dicen que te van a aumentar la edad de jubilar, es anticiencia, es anti todo. Hoy día la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial permite que un individuo produzca lo que producía 100 individuos antes o 1000. Por lo tanto, hay que ver la manera, ¿no es cierto? Sobra horas de trabajo. No es que hay que aumentar las horas de trabajo, es al revés. Y sin embargo aquí vamos en una manera de superexplotación y dejarnos prácticamente convertidos en nada. La diferencia social se va a extender tanto que va a explotar. El 2019, las demandas sociales, todas se metieron debajo de la alfombra. No más AFP, tenemos más AFP. La reforma que hizo la señora Jara es una reforma que indiscutiblemente que favoreció a la AFP. El tema de la ISAPRE, salvadas, ¿no? El tema del CAE, pero el no TPP-11, lo que tú quieras, nada se cumplió. Más aún, llevamos 3 años. Todas las movilizaciones eran con la bandera del pueblo mapuche y la bandera chilena, ¿ya? Y hoy día tenemos 3 años, ojo, con presencia militar y policial permanente, estado de excepción permanente en el Guasmapo o la macrozona, como llaman algunos, ¿no? Donde es muy complicado. Yo he estado varias veces allá. Sé lo que es eso cuando pasan los helicópteros en la noche, alumbrando, pasa esto, los niños, etcétera, etcétera. Es muy complicado todo eso. Desde el tiempo de la mal llamada pacificación de la Araucanía, que no había tanta permanencia militar permanente en la zona. Entonces, todo eso que hoy día dicen que hay que terminar con la ley indígena, hay que terminar con las comunidades, hay que todo convertirlo en privado. Por favor, están echando leña a un estallido que a lo mejor el del 2019 va a ser un juego de niños chicos. Eso independientemente que yo lo quiera o no lo quiera. ¿Ya? Socialmente, eso es lo que se va a producir. Y me quedo en ese punto, porque ha generado bastante controversia, candidato, esta posibilidad latente de que un gobierno de Johannes Kaiser o José Antonio Kast pudiese tener cero posibilidad de gobernar. De hecho, abro comillas, la calle no lo va a dejar gobernar. ¿Eso no es incitar un poco a este movimiento, a esto tan peligroso? No, si uno sale a la calle, me imagino, y esta es quizás mi percepción, vamos a poder debatirlo, la gente no quiere otro estallido social, está preocupada, le teme a aquello. ¿No es poco democrático hacer ese guiño? A ver, no es ningún guiño, es la constatación de cómo funcionan los procesos sociales. Yo te muestro el vecindario nuestro, Ecuador. Daniel Noboa, un hombre que está en la misma línea que Kast. Hoy día está ardiendo Ecuador. Perú, con la Dina Boluarte, una persona que también está en la línea de Kast, ardiendo desde Ayacucho a Lima. Argentina, que era la personificación, era la bandera de Kast, ¿no? Milei, por cierto. Y hoy día las manifestaciones empiezan a brotar y ya se comienza a hablar de un argentinacio en Argentina. Las cosas se producen, estimado, independientemente que yo lo quiera o no. Si yo estoy equivocado y no dice relación con lo que pasa realmente en la gente, aunque me pare en una esquina y grite con todo, a todo pulmón, que hay que levantarse, que hay que hacer esto y lo otro, algunos pasarían, me dirían, uy, ese caballero, no, pues, no le creemos, no prende eso. Las cosas no son a partir de un individuo o de algunos individuos, sino está en correlación con el sentimiento y el desarrollo de las contradicciones sociales. Y hablando respecto a la bonita vecindad y a los vecinos, Ecuador, Argentina como nombró, ¿qué opinión tiene respecto a Bukele, otro vecino también de un sector que se asemeja a lo que puede hacer Kast o Johannes Kaiser? Bueno, Bukele es un personaje bastante retorcido en la historia de El Salvador.
un hombre que estuvo ligado al Frente Guerrillero Fraundo Martí, de izquierda, fue 2 veces alcalde elegido por la izquierda, la última vez también en San Salvador, y cuando no se le permitió ser candidato a la presidencia por el Frente Fraundo Martí, pasó derechamente a la derecha. Con lo que ha aplicado hoy día, todo es un fracaso. La ciudad virtual, lo que es el Vincón, no, la ciudad universitaria, todo lo que prometió, nada de eso existe. Lo único que ha podido realizar son esas mega cárcel, ¿no? La cual más bien presta servicios a Estados Unidos para que traigan, ¿cómo se llama?, presos que no están sancionados por las leyes salvadoreñas, sino que norteamericanas, ¿no? Y prestarle servicio de esa manera. Sin embargo, hoy día las organizaciones de derechos humanos en San Salvador están movilizándose porque ha sido detenido una cantidad enorme de jóvenes en forma indiscriminada. ¿Ya? Incluso las últimas elecciones hay muchos que hablan de fraude, que no es lo que él dice. Lo que existe es un estado de terror, esa es la verdad, y donde todo el mundo es sospechoso de cualquier cosa en lo que es, como se llama, El Salvador. Así que Bukele no es un ejemplo ni mucho menos. Pareciera que es cierto eso, mirado desde algunas informaciones que existen, pero en la realidad también hay información respecto de el pensamiento de la ciudadanía de El Salvador relacionado con el tratamiento a la delincuencia y a los grupos organizados, mafias, como las Marras y otras mafias en El Salvador, que hoy día la gente siente que puede caminar por las calles de manera libre. Independientemente que yo puedo pensar que usted tiene razón en que Bukele hoy día está gobernando a contrario de lo que decía la propia Constitución. Pero, sin embargo, la gente lo apoya. ¿Por qué lo apoya? ¿Quién lo dice eso? Yo tengo información, yo digo, yo he hecho entrevistas, he estado con también en el extranjero con algunos dirigentes sociales salvadoreños y me dicen todo lo contrario. Por otro lado, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las maras, ¿no? ¿Dónde se desarrollaron? En Estados Unidos. De allí fueron reintegrados al Salvador después del triunfo del Frente Fraundo Martí para crear una situación para que los jóvenes, en vez de estar enganchados con una concepción de izquierda, fueran hacia la delincuencia. Creado el problema, viene enseguida, comillas, la solución. ¿Ya? Y no hay pocos antecedentes que demuestran que una de las principales maras fue aliada desde un inicio de Bukele hasta el día de hoy. Entonces, por favor, ubiquemos las cosas ahí. Yo, ¿qué te puedo decir? Es lo que la información que yo tengo sobre El Salvador. En ningún caso prestaría a Chile para que nosotros seamos un lugar donde cobremos por presos que tienen que cumplir sus penas en otros países porque no han cometido un delito en Chile. ¿Ya? O sea, esa manera de llevar adelante la economía de El Salvador, más el dinero que trae la gente que vive en Estados Unidos, no tiene otra fuente que estar viviendo El Salvador de lo que es lo que le pagan por los presos los gringos y por otro lado, el dinero que le viene de reembolso desde que le mandan los quienes viven en Estados Unidos. Hemos hablado de contingencia del litoral de los poetas, también pinceladas a nivel nacional, la contingencia e internacional. Regresemos a lo que es el territorio y esta carrera hacia la moneda, porque hemos instalado al candidato como futuro presidente de Chile, lo hemos puesto en ese escenario y él ha respondido, pero también hay que instalarse en el escenario de que no se ingrese incluso una segunda vuelta. Eduardo Artés y sus aliados, ¿a quién va a apoyar en una segunda vuelta? ¿Apoyaría, por ejemplo, al equipo, al comando, a la coalición comandada, liderada por Janet Jara? Mira, en primer lugar, Janet Jara representa el continuismo del gobierno de Boric, con el cual nosotros tenemos no serias, profundas contradicciones y diferencias. ¿Ya? Ella ha cambiado 2 veces de programa. Sí. Tuvo un programa en las primarias que lo cambió por otro programa hoy día.
un programa que todavía no está tan definido, algunas cosas hay por ahí. Pues bien, en un hipotético momento en que ella pasa la segunda vuelta y no pasamos nosotros, porque por eso estamos de candidatos, no, mejor nos retiramos, ¿no es cierto? Veríamos si está dispuesta a cambiar su programa, pues, e incluir algunas cosas esenciales. Por ejemplo, renacionalización del cobre y el litio. La empresa nacional del litio que el señor, ¿cómo se llama? Boric tanto proclamó, que no la cumplió, que al final hizo un negociado entre Soquimich y Codelco, y que ahí tenemos en Soquimich a doña Francisca Ponce Pinochet, la nieta de Pinochet, a cargo de todo eso, asegurada hasta el 2060. O sea, vamos viendo por partes. O acepta ciertas cosas de nuestro programa, porque, claro, si quiere el apoyo, es que tiene que ampliarse, pero ampliarse hacia la izquierda. Si no acepta eso, bueno, ella tendrá su programa, ¿no? Pero no podrá ser un apoyo porque el mal menor, que tienen que votar por mí porque de otra manera no vamos a parar a la ultraderecha, un montón de cosas. Cuidado, ustedes le han pavimentado el camino a la ultraderecha con sus cobardías, con sus actitudes de ceder y volver a ceder, ¿no? Como se dieron en la AFP, que es de una vergüenza internacional lo que hicieron, ¿ya? Así que en ese sentido nada. candidato, ¿el Estado es un buen administrador, es un buen gestor? El Estado no es neutral en ningún caso. Y un Estado de una nueva democracia como planteamos nosotros va a ser distinto al Estado que ¿Cuál tenemos es la hoy nueva día. democracia? Sí, hablamos de una democracia popular. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Con una asamblea constituyente, vamos a tener un sistema unicameral, ¿Ya? ¿ya? Planteamos aquello, con un control de que tengamos los electores sobre los elegidos. Este presidente de la República, si así es, yo tendré que ser controlado por las personas, inclusive ser revocable el cargo. Si no cumplo con las expectativas que se hizo la gente, el pueblo tiene todo el derecho de pedir mi renuncia, ya sea mediante un plebiscito, habrá alguna forma técnica que eso suceda. Lo mismo los concejales, los alcaldes y todo el mundo. O sea, ¿usted está dispuesto a generar leyes revocatorias? Absolutamente. Ya. Absolutamente, porque de caso Leyes contrario... de participación ciudadana, en el fondo. Y eso con cabildos, con toda la organización social, porque si no hay transparencia, indiscutiblemente que el Estado no sirve. Más aún, en un sistema neoliberal como este, ¿cuál es el papel del Estado? Que funcione todo lo público mal, pues. Porque si funciona la educación bien, la educación pública, o la salud pública bien, la gente no iría a los colegios privados, no iría a las clínicas privadas, porque lo público funciona bien. El Estado neoliberal, Pero, y de acuerdo a la propia Constitución, porque tú sabes, tú eres abogada, y sabes perfectamente que las constituciones son de acuerdo a el tipo de sociedad. A un país socialista le corresponde una constitución socialista. A un país democrático popular, una constitución democrática popular. Y a un país con un sistema capitalista neoliberal como Chile, le corresponde una constitución neoliberal. Ahí lo voy a llevar. Neoliberal. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un cambio importante, o sea, de cambiar radicalmente la Constitución del 80. De hecho, se acercaba la primera propuesta constitucional bastante a lo que usted hoy día está planteando. Bastante. No. Tenía Algunas cosas, tenía, pero tenía las bastante, mínimas. Sí. tenía bastante cercanía, tiene alguna cercanía. Bueno, vamos a conversar Ya, también. pero el país, o sea, de hecho usted está diciendo que tiene algunas cercanías, usted está más a la izquierda de lo que estaba la propuesta de la primera Constitución. Y sin embargo, el 62% de los chilenos rechazó esa propuesta constitucional. Entonces, ¿quiénes somos los chilenos? ¿Somos como usted nos está viendo? A ver, cuidado con eso, mi estimada, porque yo no voy a tratar jamás mal la opinión de la gente, pero la opinión de la gente es muy sabia. Sí, sí. Indiscutiblemente que la propuesta constitucional que se planteó con el apruebo no satisfacía para nada las transformaciones que estaban reclamadas en la sociedad.
la gente castigó esa mala propuesta. En esa propuesta habían algunas líneas nada más, por ejemplo, ya, negociación ramal. Eso era una cosa interesante porque permitía que los trabajadores pudieran negociar colectivamente y en forma ramal. Eso era Habían derechos ambientales, los derechos de las mujeres, Sí, pero o sea, el había... derecho de la mujer de su Sí, cuerpo. pero había un problema que era el siguiente. Siendo eso muy importante, O sea, se no había terminaba el ningún Estado cambio, subsidiario. no había ningún cambio que permitiera una reindustrialización del país, una real soberanía, porque todo estaba en los marcos ahí con un elástico que no daba para nada. ¿Realmente usted cree que nosotros podamos volver a ser un país industrial? Sí, Y absolutamente. no un país prestador de servicios. Absolutamente, ser prestador de servicio es ser empleado de los demás. Eso es indigno para un país Pero la cualquiera. reindustrialización, según usted mismo lo está diciendo hoy día, nosotros tenemos la inteligencia artificial, la robótica, Sí. cómo reindustrializamos y no tenemos De acuerdo, cesantía, la- no tenemos cesantía. ¿Cómo hacemos eso? La Si un robot, usted lo dijo, Sí. yo estoy usando sus palabras, Sí. si un robot ocupa 100 Bueno, trabajadores, es extraordinario. Y ojalá ocupara entonces, ¿qué hacemos con las 200 trabajadores. ¿Y qué ojalá hacemos 1000 con esos trabajadores que no pueden? La riqueza que genera ese trabajador no debe estar al servicio de la sociedad. Es inmensa, no al servicio de un grupitos, de los dueños, de quienes explotan a ese trabajador. Porque ese trabajador es explotado. Aunque gane el doble de lo que ganaba antes. Porque debería ganar 1000 veces si está reemplazando a 1000. Por favor. Y como la producción es superior, usted comprenderá que hoy día usted ve un edificio y se demoran un mes en tenerlo paradito. Antes se demoraban 20 años con el chuzo y la pala. Y eran muchos trabajadores. Estamos en una situación que la tecnología nos permite eso. Y te voy a poner un solo ejemplo. Burkina Faso, un país africano del Sahel, ¿no? Nacionalizó las minas de oro, así como Mali nacionalizó las minas de uranio, ambas dominadas por el imperialismo francés. Significó que en Burkina Faso, en 2 años, tuvieron un PIB de un 18%. Hoy día Burkina Faso, ese país africano, lleno de contradicciones, que echó a los franceses de las bases militares hace un año, año y medio atrás, hoy día construye automóviles eléctricos de primera calidad, exporta ciencia, exporta tecnología, que antes vivía de la importación de tecnología. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Cuando se nacionalizó el cobre, 1971, ¿qué se decía? Y eso iba a ser un fracaso, porque no teníamos la expertise que tenían las compañías norteamericanas. Pues bien, fue todo lo contrario, hubo un aumento en la producción de cobre y de mejor calidad. Estamos frente a eso. Nosotros sí tenemos la posibilidad, la capacidad para ser un país soberano, independiente, y lo cual no significa encerrarse y no, Es que eso es lo que y no tener comercio. esa pregunta lo No, por llevaba, ningún motivo. porque todo el rato estaba hablando de la reindustrialización eso fue- y irnos para adentro, que, No, 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 no. que de alguna u otra manera es lo que No, plantea pero Trump esa también. es una Trump también pésima percepción. Por ejemplo, hoy día existen los BRIC. Mira, los BRIC, por ejemplo, hoy día es la mayoría de la población. Te voy a dar nombre de 2 países de los BRIC, Sí, nada más China y India. de los 40. China y la India tienen la mitad de la población. Sí, sí. ¿Ya? Tenemos un mercado enorme con el cual intercambiar en mejores condiciones. Es decir, ganas tú, gano yo, me respetas. Y es distinto al tipo de comercio que tenemos con el G7. Absolutamente distinto, con Estados Unidos. Estados Unidos te pone aranceles. Hoy día China, para América Latina, va a decretar ahora, ¿sabes cuánto? 0% de aranceles para todos los productos de América Latina que ingresen a China. 0%. Estados Unidos pone aranceles. Candidato, bueno, estamos llegando al cierre del programa y agradeciendo obviamente que usted esté acá in situ en nuestros estudios, pero yo quiero cerrar con lo último, quizás algo más nostálgico. En una entrevista mencionaba y que reconocía que su trayectoria se acerca al final. Seguramente
esta va a ser mi última candidatura. Bueno, yo creo que biológicamente todos los seres humanos tenemos, tenemos marcado el final. Ya yo tengo 73 años. No se le nota nada, no se le nota. Sí, la lucha junto al pueblo, esa vida riquísima, uno lo mantiene joven. Sí. Espero mantenerme por mucho tiempo joven y haciendo los aportes necesarios. Pero una campaña presidencial de aquí a 4 años más, 6 años más, sería una cosa que le corresponde a una nueva generación, sin lugar a duda. ¿Ya? No solamente porque tengo que descansar, no quiero descansar nada, pero claramente se necesita que otros asuman la dirección de los procesos. Y en mi caso, creo que hay una cantidad de jóvenes enorme, me he encontrado en todas las universidades, yo te digo, sobre todo desde lo que es el norte, el sur de Chile. Ahora mismo estuve en la Universidad de Tarapacá, en Arica, y tuvimos un encuentro, un meeting maravilloso con los jóvenes, discutimos muchísimo, con unas ganas de cambio, ganas de revolución, ya hay que decirlo. Cuando decimos revolución, no estamos hablando de algo que va a destruir todas las cosas, de cambio, de transformaciones profundas. Eduardo Artés, candidato a la presidencia, muchas gracias por estos minutos, por esta conversación, por este debate y también por responder algunas preguntas de la gente que nosotros pudimos leer y entregarle. Así que, bueno, que no sea la primera vez que lo tengamos acá en los estudios de TV Costa. Nos veremos prontamente, ya sea como presidente o simplemente como un trabajador de la educación, que soy un profesor. Marcela Mancilla, nos vamos a reencontrar el próximo jueves. Yo no sé qué sorpresa les vamos a tener, ya estamos trabajando obviamente en estas novedades, entrevista, carrera hacia la moneda, al Congreso también, senadores, Sí. diputados y diputadas, así que tenemos bastante que preparar, pero un nuevo episodio, un nuevo capítulo con un nuevo candidato a la presidencia, check. Nos vemos el próximo jueves. Y nosotros nos reencontramos, amigos y amigas del Litoral de los Poetas, y a través de 14 regiones en el país, gracias a Mundo. Que estén muy bien y que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Gracias. Las opiniones, juicios y comentarios expresados durante este programa corresponden exclusivamente a quienes los emiten. TV Costa Media no se hace responsable por su contenido ni necesariamente comparte dichas expresiones.